Vamos a resolver estas tres integrales que normalmente se solucionan por sustitución trigonométrica. Nosotros usaremos el cambio de variable u igual a la raíz cuadrada del denominador de las integrales. Y las derivadas de u son estas expresiones. Pero los numeradores de u no se encuentran en las integrales, lo que se soluciona al reescribirlos. Por otro lado, a la integral de la derecha le falta el signo negativo de du, lo cual se soluciona multiplicando por 1. Cuando hagamos el cambio de variable, lo amarillo de las integrales se sustituirá por du, pero nos queda un x al cuadrado que expresado en función de u dan estas expresiones. Al hacer el cambio de variable, nos quedan estas integrales, que al separarse nos dan dos integrales que son de solución directa. Al simplificar, tenemos estas expresiones y al devolver el cambio, tenemos las soluciones finales. Si hubiéramos devuelto el cambio inmediatamente, hubiéramos obtenido una compleja expresión, que sufre de un problema de devolución prematura del cambio. Al simplificar la expresión de u y luego devolver el cambio, tenemos una expresión más sencilla. Ambas expresiones son equivalentes y representan el mismo conjunto de soluciones. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede porque en el mundo de las x todo es más complicado. Usamos los cambios de variables para simplificar las cosas. Y si elegimos la u correcta, se convierte en el paraíso. Al devolver el cambio, regresamos al mundo de las x, donde todo es más difícil. En este caso particular, en el mundo de las x tenemos a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado. Y con el cambio de variable, todo eso se convierte en una simple u. Así que, si estamos en el paraíso, ¿por qué no lo aprovechamos al máximo? Métodos matemáticos de Fernando Fernández Martínez. Animaciones, guión y voz, Germán Antonio Martínez.